Este es el capítulo 8, lección 2 y la sección 3. ¿Qué hace que una pregunta sea una pregunta estadística? Entonces, para aprender eso, vamos a mirar estos 3 ejemplos de preguntas estadísticas. ¿Cuál es el color más común de los automóviles del estacionamiento de la escuela? ¿Qué porcentaje de estudiantes en la escuela tienen un teléfono de celular? ¿Qué clase de literatura es más popular entre los estudiantes de la escuela? Lo que tienen estas 3 preguntas en común es que van a tener más de una posible contestación. Por ejemplo, ¿cuál es el color más común de automóviles? Para poder sacar eso, tenemos que hacer una encuesta de los colores de los automóviles del estacionamiento, y después de que tengamos los resultados, podemos analizar y encontrar el color que es más común. Así que una característica de las preguntas estadísticas es que necesitas un grupo de datos para poder analizar la información. Y que muchas veces vas a tener que hacer algún tipo de trabajo con esos datos para poder sacar la contestación. Entonces, estas 3 son ejemplos de preguntas estadísticas. Para sacar el porcentaje de los estudiantes que tienen un teléfono celular, primero tenemos que preguntarle a todos los estudiantes si tienen teléfono celular, y después de los que sí tienen, tenemos que dividirlo por el total. Entonces, esto es un ejemplo de la matemática que tenemos que hacer para sacar la contestación. Último, ¿qué clase de literatura es más popular entre los estudiantes? De nuevo, tenemos que preguntarle a todos los estudiantes, así que vamos a adquirir un grupo de datos, y eso es un ejemplo de una pregunta estadística. Estas 3 preguntas no son ejemplos de preguntas estadísticas. ¿De qué color es el automóvil del director? Gris. Solamente hay una contestación. ¿Elena tiene un teléfono móvil? Sí. ¿Qué clase de literatura, ficción o no ficción prefiero, Diego? Ficción. En esta situación no es un grupo de datos, solamente hay una posible contestación. Solamente hay una contestación, no un grupo de datos, ¿ok? Y generalmente no hay que hacer ninguna matemática para sacar la contestación. Veamos ahora unos ejemplos y no ejemplos y discutamos con nuestra pareja. ¿En qué se parecen las 3 preguntas estadísticas? En que todas necesitan unos grupos de datos. ¿Qué tienen en común? En que pueden tener más de una posible contestación. ¿En qué se parecen las 3 preguntas no estadísticas? En que solamente tienen una contestación. Y las respuestas a las preguntas no estadísticas son solamente una. Entonces, ¿qué es lo que hace que una pregunta sea estadística? Es una pregunta que a lo mejor tiene más de una posible contestación, de que a lo mejor vas a tener que preguntarle a muchas personas o hacer un análisis de muchos números para poder sacar la contestación. Movamos a la próxima página y hagamos unos ejercicios. Ok, esta es la primera pregunta. Lee cada pregunta, piensa en los datos que puedes recolectar para responderla, y si esperas ver variabilidad en los datos. Variabilidad es si hay más de una posible contestación. Completa cada espacio en blanco con sí o no. ¿Cuántos vasos de agua beben mis compañeros de la clase? ¿Se espera que haya variabilidad en los datos? ¿Esperamos que distintos estudiantes beban distintas cantidades de vasos de agua? ¿Se espera variabilidad? Sí. Entonces, ¿la pregunta es estadística? Sí. ¿En qué parte de la ciudad vive el maestro de matemáticas? ¿Se espera que haya variabilidad en los datos? No, porque el maestro vive en solo un lugar. ¿La pregunta es estadística? No. ¿Cuántos minutos tardan los estudiantes de mi clase en alistarse para ir a la escuela en las mañanas?
¿Tú esperas que haya variabilidad en los datos? ¿Todo el mundo va a tomarse la misma cantidad de tiempo o distintas cantidades de tiempo? Si es distintas cantidades de tiempo, eso significa que hay variabilidad en los datos. Así que esto es sí. Y la pregunta sí es estadística. La letra D. ¿Cuántos minutos de recreo tienen los estudiantes de sexto grado cada día? ¿Se espera que haya variabilidad en los datos? Depende. En el itinerario hay un número fijo de minutos de recreo para los niños de sexto grado en el día. Así que si pensamos de esa manera, no va a haber variabilidad. Entonces la pregunta no es estadística. Pero si pensamos de otra manera y decimos, ¿sabes qué? A veces el recreo de los estudiantes depende del momento en que el director o el maestro los deje salir del salón. Y a veces algunos estudiantes se tienen que quedar después de clase. Entonces, si estás pensando de esa manera, entonces sí vamos a ver variabilidad y la pregunta sería estadística. Y por último, todos los estudiantes de mi clase saben en qué mes estamos. Yo creo que sí. Y la pregunta, todo el mundo, todos los estudiantes saben en qué mes estamos. Sí, estamos en abril. Entonces, ¿esperamos variabilidad en los datos? No. Y la pregunta no sería estadísticas, ¿ok? Porque todo el mundo debería saber que estamos en abril. Si pensamos que a lo mejor hay alguien que no sabe en qué mes estamos, abril o marzo, quizás podemos esperar variabilidad solamente porque pensamos que quizás alguien no sabe en el mes que estamos. Pero en general, esta pregunta no es una pregunta estadística. Y esa es la conclusión de la sección 3.